enseñar y de educar en inteligencia emocional. Y si uno por casualidad le toca nacer en un hogar de un par de padres bien serios, ¿es capaz también esos padres bien serios de cambiar para que puedan sembrar en sus hijos esa afectividad que de pronto no llevan ni en la cara y no pueden hablar con una sonrisa ni tampoco expresarse con el corazón, profesora? Esa es la maravilla de la inteligencia emocional, que al contrario de lo que suele suceder con la inteligencia, el coeficiente intelectual, que hay cierta determinación por la carga genética, por la carga biológica, eso no sucede así con nuestro tema, porque la inteligencia emocional es otro paradigma. No estamos determinados genéticamente, no estamos determinados biológicamente. Es un error gritarle a un hijo: tú no cambiarás nunca porque saliste igualito a tu papá. O es un error en el matrimonio criticarse el uno al otro, levantando la voz y decir: si es que tú eres igualito que mi suegra. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos un temperamento de base y esa base está configurada por la herencia biológica, por lo que hemos recibido de los padres. Y también es verdad que nuestra personalidad se configura con el carácter, temperamento y carácter. El carácter se forja por la influencia ambiental, por la influencia cultural, por los colegios donde uno ha estudiado, por los amigos que uno tiene y sobre todo por la libertad. Entonces, ese binomio de temperamento y de carácter, que es lo que forja la personalidad con el elemento fundamental de la libertad, permite decir: aunque haya tenido un contexto adverso, yo puedo sonreír, yo puedo ser diferente. Está en mis manos aprender a vivir feliz en medio de estas circunstancias, en medio de este contexto que me puede parecer adverso o que objetivamente puede ser realmente algo contrario. Entonces, volviendo a esas características de la inteligencia emocional, no es solamente aprender a sonreír, es aprender a escuchar también, porque es el darse cuenta que hay un otro, que hay un tú hacia el que me tengo que abrir, y esa relación, esa apertura, ese desarrollar y cultivar ese aspecto es ser emocionalmente inteligentes. Además de aprender a sonreír, además de aprender a escuchar, también hay que aprender a identificar las propias emociones y las emociones de los demás. Es un aprendizaje la inteligencia emocional, es aprender a relacionarse, es aprender a callar, es aprender a hablar. Y tiene mucha relación también con el autocontrol. Si recuerdan la anécdota que hablábamos al principio, los niños que fueron más felices fueron aquellos que lograron dominarse ante las chucherías que tenían enfrente. Entonces, ¿a qué me hace referencia la inteligencia emocional? Al autocontrol de las propias emociones, al autodominio. Disculpe que la interrumpa, pero ¿se nos puede plantear en la vida entonces que el mundo de los afectos tenga tanta influencia o más poder que la misma razón? Ese es el reto que tiene nuestra cultura hoy en día, o que ha tenido el hombre desde siempre: cómo armonizar pensamiento y razón. Hay una de las claves en la educación, que yo digo que si las características son autocontrol, automotivación, se educa también con otro auto, que es la autoridad. La autoridad de los padres cuando los hijos son pequeños y la autoridad sobre uno mismo cuando uno está haciéndose más grande. Ese auto es el que permite que uno gobierne los otros autos. Es el saber decir que no. El saber, por ejemplo, posponer una gratificación. No siempre que pasa el carrito de los helados en la puerta del colegio hay que comprar un helado. Se puede decir: hoy no. También se puede decir: espérate un momentito, después, espera. Y antes de una reacción desproporcionada, se puede decir también: tómate tu tiempo para pensar. Por lo tanto, todos esos autodominios, todos esos automotivaciones, autoconocimiento de las emociones, se armoniza con la razón, con este tema, el de la autoridad. Entonces, la educación emocionalmente
en la familia, para que sean personas emocionalmente más inteligentes, consiste en que debemos enseñar a los hijos a conocer sus emociones, a desear cambios, a desear cambiar todas aquellas situaciones conflictivas y a encauzar definitivamente sus sentimientos. Eso es lo que podemos lograr los padres en el seno de una familia para ayudar a los hijos a que sean competentes, por ejemplo, socialmente, a que interpreten la empatía en su real dimensión y puedan descubrir en su semejante, en su vida interior y poder ayudarlos. Sí, quizás yo respondería con otra pregunta y es, ¿cómo se hace eso? Eso es así, pero ¿cómo se hace eso? Y vuelvo a insistir en la idea que tenía antes. Se logra con la autoridad, se logra con educar en el autodominio y en el autocontrol de las propias emociones para lograr eso que decía Aristóteles. Expresar la emoción en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la intensidad conveniente. Entonces el tema de aprender a decir que no, el tema de posponer la gratificación, lejos de parecer que es contrario a la afectividad, es el medio para ayudar a que la afectividad se exprese de manera adecuada. Esto suena como un poco rígido, ¿no? A disciplina estricta. Santiago Ramón y Cajal fue un médico que no tuvo nunca buenas notas en el colegio. Bueno, para sorpresa de todos nosotros y de ustedes también, Santiago Ramón y Cajal fue Premio Nobel de Medicina en el año de 1906. Esto quiere decir, pues, que la inteligencia no lo es todo, o tampoco en algún momento de la vida las personas pueden manifestar todas sus potencialidades y de lo que son capaces de hacer. Forma parte de este contexto que estamos hablando, o sea, la persona humana no es solo un coeficiente intelectual, y juzgar a nuestros hijos o valorar a nuestros hijos por las calificaciones académicas que sacan solamente es muy parcial, es un reduccionismo y realmente hay que abrir un poco más la mente para ver qué es lo que conduce a la felicidad de nuestros hijos. No somos simples parte de unas estadísticas, de un producto interno bruto, de un coeficiente intelectual. Somos, y además no estamos determinados con facilidad por cualquier elemento externo, ¿no? Somos unos seres que a veces nos asombramos nosotros mismos de las maravillas que son capaces de hacer. La afectividad es un elemento de la persona humana y suprimir la afectividad es un error. Somos un amplio terreno que hay que cultivar y en ese terreno tenemos varios jardines. El jardín de la inteligencia, el jardín de la voluntad y el jardín del corazón. Saint-Exupéry, en un libro muy conocido, El Principito, dice que lo esencial es invisible a los ojos y se refiere al corazón. Hay un aspecto de la persona que hay que desarrollar, que hay que cultivar, que hay que cuidar y ese es el ámbito que la inteligencia emocional está buscando que se oriente. Es desarrollar lo que tenemos también como personas, nuestra afectividad. Pero parece ser que los cerebros son como los corazones, ¿no? Van hacia donde los aprecian. El amor, al contrario de lo que se dice, no es ciego. Todos necesitamos amor, todos necesitamos sabernos queridos y todos nos inclinamos hacia aquellos que nos damos cuenta que nos quieren. Los hijos necesitan saberse queridos, los padres necesitamos sabernos queridos también, necesitamos manifestarlo. Lo que yo me refería en la parte anterior, con el aprender a decir que no, como un elemento de la educación, de la afectividad, se refiere a que hay elementos en los que se interviene directamente en la educación de la afectividad por el retrasar gratificaciones, por el posponer compensaciones, porque los niños necesitan también que se les diga que no. Ese no que mamá o que papá les dice, se interpreta por los niños como ahí está mi mamá, ahí está mi papá, que me quiere, y ¿por qué me quiere? Me está diciendo no. Ellos saben leer que ahí hay corazón. Somos nosotros, los adultos, los que tenemos que aprender con firmeza y con ternura a decir no. No hay ahora televisión, no hay ahora ese helado,
vamos a posponer esa actividad como parte de la formación en la afectividad. Para que aprendan a querer hay que pasar por el autocontrol. Tienen que llegar ellos a dominarse a sí mismos, tienen que llegar ellos a tener la propia autoridad sobre sí mismos, y por eso hay que empezar por la autoridad desde afuera. No se puede crecer lo que no se cultiva primero desde afuera. Esa es la combinación de la que hablábamos antes. Con la fuerza entonces del afecto se puede lograr cualquier cosa, ¿no? Pero por supuesto, la autoridad juega un papel fundamental. Es una herramienta que tienen los padres a su alcance, pues, para lograr que en ese proceso educativo los hijos sean personas de verdad libres, responsables, que opten en la vida por hacer el bien, que en definitiva, como dijimos al principio del programa, es lo que puede conducir con más facilidad a la felicidad del mismo. Quizás ahí puede narrarse una de las técnicas que hay para educar en la afectividad, que es sumamente simple y que incluye esa parte de cariño y esa parte de autoridad, pero donde sobre todo es la libertad lo que determina luego la conducta del niño. Se llama la técnica del semáforo, y como un semáforo funciona con los colores, y los niños pequeños lo entienden perfectamente. Funciona con el verde, con el ámbar y con el rojo. Ante cualquier situación donde a lo mejor se va a responder con unas emociones inadecuadas, desproporcionadas a la situación, uno le puede decir perfectamente al niño: mira, luz roja significa detente, stop, párate a pensar. Luz ámbar, vamos a considerar las alternativas de solución que hay para este problema. Y una vez que se analizan esas alternativas y se decide por la más acertada, luz verde. Entonces ahora actúa de acuerdo a lo que tú has decidido. Combina varios de los elementos de los que hemos hablado y ayuda justamente para el autocontrol y para la automotivación. Una técnica sencilla que es la del semáforo. También hay un ingrediente que yo quisiera tocarlo, aunque sea muy ligeramente, que es la falta de estabilidad emocional en la pareja, ¿no? Somos testigos a veces, y a veces por lecturas de algunos textos, donde el matrimonio, en vez de ser un hogar luminoso y alegre, parece más bien otra cosa, ¿no? Ese ambiente inapropiado afecta en qué grado a la educación de los hijos y cómo salen ellos de allí, con quién vivo. Quizás es una pregunta que ellos se hacen y que nunca nosotros sabemos respondérsela. En mi opinión, afecta, pero no determina. Es obvio que influye. Sin embargo, por lo que explicábamos justo hace un ratito, de lo que configura la personalidad, que es el carácter y el temperamento, no podríamos decir que una persona, porque en su hogar hay una relación difícil, está condenada a ser una persona amargada toda su vida. El elemento de la libertad es la clave de la educación, y justamente la inteligencia emocional es otro paradigma que abre la puerta de la esperanza para cualquier persona, para cualquier situación. O sea, no estamos determinados por ninguna de las condiciones, ni ambientales, ni familiares. Podemos ser afectados, obviamente, pero podemos echar para adelante con el aprendizaje de estas herramientas de la inteligencia emocional. Ahora, no es todo la inteligencia emocional. Ayuda, pero no es todo. Bueno, hemos llegado al final, profesora. Nosotros le agradecemos que haya estado en este programa Hacer y Crecer en Familia. Y a todos ustedes, que la información que aquí hoy se ha dado, han recibido, sea del provecho para el crecimiento personal de su familia y el de todo su entorno social. Y recuerden, deben cuidar el medio natural donde se produce y se transmite la vida, que es la familia. Recuerden además que es el último recurso de la humanidad. Hasta un próximo encuentro.